La primera cosa que fue aconteciendo fue mi familia. Acabé perdiendo hasta el momento que yo viajé a una ciudad cerca del interior y en la primera semana yo fui secuestrado. Yo conocí la fe a través de mi suegra, ella frecuentaba y ella me invitó para que fuera a conocer y yo fui y lo encontré muy bueno, la manera que era pasada las enseñanzas y percibí que traía resultado la obediencia que lo que el hombre de Dios hablaba en el altar y eso yo comencé a practicar, a devolver el diezmo y yo comencé realmente a conquistar cosas buenas hasta el momento que yo conseguí conquistar un carro cero, cosa que toda mi familia, no, mis antepasados no conseguían hacer eso. Y yo a través del diezmo, de dar mi fidelidad a Dios, yo acabé conquistando un carro cero y aquello ahí me subió a la cabeza. Entonces yo comencé a mirar para las conquistas que había conseguido a través de la fe y yo decidí tocar en el diezmo. Pensé que no tenía nada que ver, que era, me da igual y yo iba a conquistar de cualquier manera. La primera cosa que fue aconteciendo fue mi familia. Acabé perdiendo, separando de mi compañera, dejando a mi hijo, dejando a ella un hijo pequeño. Lo que yo creía que iba a ganar, no. Yo ganaba dinero. Yo ganaba dinero. Yo era autónomo y yo agarraba dinero, solo que aquel dinero no veía. Hasta el momento que yo viajé para una ciudad de aquí, del interior, con un carro, con lo que yo conquisté a través de mi fe. Y en la primera semana yo fui secuestrado. Yo pasé 40 minutos con el asaltante a mi lado, que había hecho un robo en esa ciudad y, y me agarró para huir con él. Entonces en la otra semana la gente me llamó nuevamente porque era lo que yo trabajaba. Trabajaba de ciudad en ciudad y hablamos en el camino. Y yo agarré el carro y volví a esa ciudad, la misma ciudad que fui secuestrado. Pasó 2 días y el carro fue robado. Entonces yo perdí el carro y ahí es como si hubiesen cortado mis piernas. Y yo quedé depresivo, perdí la familia, comencé a beber, comencé a drogarme. ¿Y qué aconteció? En eso me llevó al punto de yo, de cierto día, yo iba hasta el puente. Encima de un puente ahí, una voz habló ahí: mátate, no hay más manera. El dinero que ganas. Pero mira cómo está tu vida. Tú no tienes familia, tu carro se fue, tú no tienes más manera, muchacho. Recuerdo que ese puente estaba intersectado, ¿no? Y las personas se detenían al lado del puente, atravesaban a pie y agarraban el bus al otro lado. Y en eso, un obrero que la iglesia donde yo iba venía pasando y yo levanté la cabeza así de lado y vi él viniendo. Yo, bueno, el obrero va a hablar de Jesús para mí, va a llevarme a la iglesia y va a cambiar todo. Solo que el obrero llegó así y habló: buen día. Solo habló eso. Inclusive él siempre me miraba y en otros lugares siempre hablaba de Jesús para mí. Tienes que regresar, tienes que volver. Pero yo nunca di oído. Pero en aquel día solo habló: buenas tardes, buenas tardes. Tocó en mi mano y siguió caminando. Y yo quedé mirando para él así. Ahí vino aquella voz fuerte: vuelve. Y en aquel mismo día ahí, era 5 de la tarde, yo salí del puente, fui 50 minutos a pie a la iglesia universal. Llegué allá, el pastor hizo un culto normal, era un martes, y al final del culto fui a conversar con el pastor, con el siervo de Dios. El siervo de Dios habló: Alexander, fue Dios que te trajo, yo no puedo hacer nada por usted. Usted tiene el altar ahí. Haga de la manera que usted sabe que tiene que hacer. Usted sabe cómo hacer, pero ahora entréguese plenamente. Fue lo que yo hice. Ahí yo hice una oración sincera y comencé a practicar aquella oración sincera. Me entregué. Después de aquella entrega, la primera cosa que yo quería era bautizarme en las aguas nuevamente. Yo comencé de cero, como si nunca hubiese aprendido nada. Y ahí yo comencé mi jornada de fe. Y Dios fue transformando después de que yo comencé a practicar, a entregar, a reconocer que el diezmo era
no era dinero, simplemente dinero, era mi todo, era mi vida, era mi entrega en el altar. Y aquello ahí tiene que ser paulatinamente siempre. Cuando comencé a hacer eso, Dios fue ocasionando situaciones, fui bautizado con el Espíritu Santo. Eso fue lo primordial, eso fue la mejor cosa que pasó en la vida, fue eso. Porque las cosas materiales, ellas no iban a tener lugar dentro de mí porque ya tenía algo muy grande dentro de mí. Lo que aconteció fue lo siguiente: después del bautismo, Dios reconstruyó mi familia. Él fue allá en mi compañera, que era compañera, trajo a ella para la iglesia. Hoy es tanto es que después de 2 años que ella estaba en la iglesia y yo, de esa forma, nosotros nos casamos, Dios restituyó mi familia. Aquel carro que fue robado, que el devorador me quitó, Dios trajo otro. Primero él comenzó con una bicicleta, yo era feliz con la bicicleta, continuando en el altar. Después él me trajo el carro y yo continué en el altar. Y lo que yo aprendí con todo eso es muy fuerte. Que vida con Dios no es que nosotros que colocamos dentro de un sobre, es 100% en el altar, es la vida con Dios. Eso es lo que a Él le interesa, lo que uno es para Él. Y aun si yo pierda, no interesa. Yo sé que allá adelante, si Dios quiere restituir, Él va a restituir. Y si no quiere también, yo voy a continuar con mi vida 100% en el altar, porque todo pertenece a Él.